Muy bien, pues buenas noches. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar con nuestra sesión de meditación. Bien, comencemos con la yoga de las 9 respiraciones. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida, nuestra cabeza en equilibrio o balance. Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Para ello recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino y el femenino, Rasana y Lalana respectivamente. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Parte de la coronilla de la cabeza, ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como un embudo, como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente, paralelamente a la columna vertebral hasta arribar al chakra secreto, ese punto localizado 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el canal femenino de color rojo. El masculino a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Así, llevamos a cabo la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la respiración del ámpora o de la vasija, así como el trabajo con los diferentes tipos de prana o de vayu, inhalando su forma y expresión pura y exhalando aquella contaminada. A inhalar imaginamos que esa luz en nosotros penetra. Al exhalar imaginamos de nosotros sale llevando consigo todos sus contaminantes. Intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración con el gesto del ánfora o de la vasija. Pausamos por un momento. Volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer y así estabilizar el estado y condición mental emergente más profundo, menos discursivo, más focalizado, inclusive quizá del todo libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco. Liberamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar. Al terminar la exhalación pausamos por un momento.
Una vez más volteamos la atención sobre de sí misma. Descansamos en la condición mental emergente. Terminamos con el ejercicio conocido como el de la gran vasija, el Bonpachen. En el mismo, inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales. Saturamos nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración con el gesto del ánfora o de la vasija. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, así como 7 veces en el sentido contrario, mezclando a los vientos kármicos con el viento de sabiduría en el medio del canal central. Propiciamos así la emergencia del furor o calor interno, así como un estado mental más atento, concentrado y focalizado. Exhalamos con fuerza, pausamos, volteamos la atención sobre de sí misma y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular, le abrazamos en el conocido puño adamantino, con el dedo índice ligeramente extendido presionamos los puntos de acupresión que acompañan a la práctica. Y con esta instrucción ejecutamos conjuntamente la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos hacia la meditación de estabilidad. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con una actitud de suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen
y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. De ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración naturalmente necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia. Y la de la meditación, que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente en silencio por unos minutos, dediquemos nuestra atención a esta práctica. Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, del todo saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitamos hacia la meditación discursiva. Reconocemos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evocamos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comenzamos por el examen de la preciada vida humana. Reconocemos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla, su condición de ocio y oportunidad, así como sus 8 libertades y 10 riquezas, las personales y las circunstanciales, su fragilidad, lo fácil que es perderla, su transitoriedad, la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendemos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalamos a nuestra propia condición mortal como la única variable que podemos entender como constante y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, y que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas, lo que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado por naturaleza, temporal y relativo. Así, y por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental, y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella, sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Nos determinamos a fortalecer los positivos y a debilitar los negativos.
Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así insignificativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente comprendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas a la existencia cíclica, a la vida condicionada por la matriz del triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta, todos los seres sufren como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda, y lo hacemos no tan solo considerándolo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, con ella sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad primariamente compuesta por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los arhats, los héroes o bodhisattvas. Indirectamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central, la figura del Lama, nuestro vínculo con el Dharma. El punto donde simbólicamente sus cualidades coinciden, haciéndose a nosotros presentes. Así afirmamos: Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio. Transitemos a la meditación de vacuidad. Imaginemos, sintamos como todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Este espacio, nuestra ciudad, país, continente y planeta. Nuestro cuerpo o referente físico, con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. El universo con sus infinitos mundos. Todo ello se diluye, se desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la función primaria de la conciencia, esto es, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Transitemos ahora a la fase de creación o generación de la yoga de la unión con el mentor, en torno a la figura de nuestro fundador Shakyamuni Buda. Imaginemos como frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros,
Surgen 8 leones de nieve dispuestos en un cuadrángulo, recordamos, representan la valentía, el arrojo y la osadía, que en el sendero y camino espiritual son por naturaleza indispensables. Sobre sus lomos emerge un trono dorado y enjollado que representa la realeza del estado lúcido y despierto de la mente, su natural dignidad. Sobre él mismo aparece una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, simbólica de nuestra naturaleza búdica. Sobre la misma aparecen un disco lunar y solar en forma de cojines que simbolizan tanto la red de cualidades positivas como la de la sabiduría profunda. Las dos acumulaciones. Y sobre estos gradualmente se corporiza la figura de Shakyamuni Buda, radiante, luminosa y translúcida. La síntesis entre la apariencia y vacuidad. Se encuentra sentado en la postura adamantina con sus piernas entrecruzadas, simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi, la plena funcionalidad mental. Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio, haciéndola testiga de su victoria sobre el triple veneno, el de la ignorancia, el apego y la aversión. La izquierda descansa abierta, orientada hacia arriba a la altura de su regazo. Sobre de esta se manifiesta la escudilla del renunciante, repleta del néctar de la sabiduría y la larga vida. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikshu, elaborada en retacería de tela, simbólica de su trascendencia en torno a los 8 intereses mundanos. Como todos los mahasattvas, los grandes seres, manifiesta una pequeña protuberancia sobre la coronilla de su cabeza que simboliza la actualización de sus potenciales cognitivos, emocionales y energéticos. Despliega las 32 marcas mayores como las 80 menores de un Buda, que a su vez representan la maestría de las actividades liberadoras, las paramitas, y en el que es símbolo de la potencialidad, del poder de transformación presente en todos nosotros, tomamos refugio y le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente esta noche nos anima. En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos, constituida por miriadas de Budas y Bodhisattvas, seres liberados, Dakas, Dakinis y protectores, Iram, Shavakas, Pratyeka, Budas, Yogis y Yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles provenientes de los diferentes reinos propios de la existencia condicionada. Pero hoy, manifiestos a través de la apreciada plataforma humana, y así animados por el espíritu de la emergencia definitiva que con nosotros comparten o en nosotros propician. Del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanca. El mismo se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito, en este propicia una honda y profunda transformación. Ahora y en consecuencia, Budas y Bodhisattvas se transforman en la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, simbolizándose así la unicidad de la mente despierta. De Budas y Bodhisattvas se irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones. Descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones que a su vez establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas, pequeños como partículas de polvo irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. La imaginamos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. De la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj, y en su medio aparece la sílaba y vibración primaria. Om.
Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla, la de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros como un espeso néctar que gradualmente nos inunda. Recorre las paredes internas de nuestro cuerpo y del mismo arrastra sus impurezas y limitaciones físicas. Atacamos el proceso y le dividimos en 3 etapas. En la primera imaginamos nuestras limitaciones físicas presentes. Salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro, que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra se transforma en abono. En una segunda etapa imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales. Salen de nuestro cuerpo de la misma manera, pero ahora como pus, sangre coagulada y ennegrecida, que al vertirse sobre la tierra en esta opera como un nutriente. Finalmente sentimos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales se purifican. Los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos. Nuestra visión kármica de la vida que nos ata a la existencia cíclica. Los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales. Todo ello se diluye, se desvanece en el vacío, de nosotros sale como miriadas de alimañas, que al abandonarnos se diluyen o desvanecen en el vacío. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en las mismas el corazón de la purificación, el arrepentimiento que no es culpa, la determinación de enmienda, el deseo y convicción de reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura que simbolizamos a través de la triple joya, la necesidad de cultivar una mentalidad altruista para contrarrestar al egoísmo, y el imperativo de corregir el daño que a través del cuerpo ya hemos propiciado en otros o en nosotros mismos. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces. Om. Por el poder de la luz blanca imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora del área de la garganta del Buda sentimos como surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal de la habla mantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. La síntesis de la perfección de la sabiduría. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la garganta del Buda hacia nuestra propia garganta y boca, la de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros una vez más, como un espeso néctar que satura a nuestro cuerpo, desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En su superficie emergen esferas oscuras que representan a nuestras limitaciones verbales y comunicativas.
Toda tendencia es el uso de un lenguaje que divide y daña, que se muestra irreflexivo y que distorsiona y exagera la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por diferentes fines autocentrados y egoístas. Una vez más y donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, el corazón de la purificación. Mientras hacemos esto experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esa luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación mental y emocional de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho, el de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros como un espeso néctar que nos satura e inunda, que ilumina nuestros oscurecimientos y los degrada o debilita. Toda forma y expresión de ignorancia, apego, aversión, de aferramiento, de celos y orgullo. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum adentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esa luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos o sentimos como estas 3 luces son simultáneamente irradiadas
del Buda hacia nosotros, blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho, a nuestro propio pecho. Penetran en nosotros y purifican cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas. Plantan las semillas para la eventual consecución de los diferentes cuerpos de un Buda, los Kayas, y nuestro cuerpo se transforma en una matriz de luz y claridad multicolor. Mientras sentimos este proceso, experimentamos la vibración de estas 3 sílabas dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de las 3 luces, imaginamos o sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas se han visto purificadas. Y ahora, como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que individual y colectivamente esta noche nos anima. Y así nos dice, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, a través de esta práctica les aseguro sus limitaciones son purificadas. Ahora viaja y se proyecta sobre la coronilla de nuestras cabezas. 4 dedos por encima de estas y 8 por detrás de la línea original del cabello, viendo nuestra misma dirección.
Y procedemos a la fase de integración. Budas y bodhisattvas irradian luz y claridad, penetran por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda una vez más, incrementando su luz y presencia por 1000. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado en la flor de loto en el disco lunar y solar, y estos en Shakyamuni. Ahora Shakyamuni Buda irradia luz y claridad, penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional animada por nuestra historia individual, y así reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda. Con ella, dotados de sus cualidades y habilidades. Así el universo reaparece como un Budaverso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, y en donde todo es perfecto, radiante, luminoso. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 108 veces. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. 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 Tayata Om Muni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Procedemos a la fase de perfeccionamiento. En la misma simulamos el trance del morir y el soñar, y con ellos la emergencia y clara manifestación de la luz clara esencial de la mente, a la cual aquí nos entrenamos a señalar, reconocer y estabilizar. Una vez más, en nuestro medio surge el canal central. Shakyamuni Buda irradia luz y claridad, penetra en el mismo y reaparece en el medio de este, a la altura del corazón, con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Vientos sutiles primarios y secundarios penetran por el canal central, emprendiendo su travesía hacia la gota indestructible en el medio del mismo, a la altura del corazón. Gotas neurales masculinas de color blanco descienden por la parte superior del canal central. Las femeninas de color rojo ascienden por la parte inferior del mismo. Se concentran en la gota indestructible, la presionan, y en el instante en que escuchan el palmear de las manos, Shakyamuni Buda abre sus ojos, le emulamos. Esos vientos y energías se concentran, esas gotas en la gota indestructible, se fisura y libera la luz clara esencial de la mente, la conciencia primigenia, la cual tratamos de reconocer y estabilizar por un momento en un estado y condición libre de elaboración.
terminamos por dedicar el mérito. Deseamos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado y cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de Buda. No solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Recordarán, hemos estado hablando acerca de la importancia de cultivar el espíritu de la emergencia, esa actitud y mentalidad de la renuncia, que naturalmente se concibe central en el sendero que conduce al despertar, y comentaba que acorde a la instrucción que es propia de la enseñanza de las etapas del camino al despertar, y particularmente aquella orientada al practicante de capacidad intermedia, para lograr este objetivo tenemos que profundamente reflexionar acerca de los defectos y limitaciones de la existencia cíclica y particularmente los diferentes tipos de conflictividad, los diferentes tipos de sufrimiento que le caracterizan, los cuales hemos abordado en 3 diferentes categorías, ¿recuerdan? Los 8 distintos tipos de sufrimiento, los 6 distintos tipos de sufrimiento y finalmente los 3 distintos sufrimientos que se consideran y que se elaboran dentro del contexto de la doctrina de las 4 nobles verdades y particularmente la primera de las mismas, precisamente la verdad del dukkha, la verdad del sufrimiento. Decíamos que en ese contexto es importante dilucidar la naturaleza del dolor común, el dolor del nacer, crecer, envejecer, enfermar, morir, aquel propio de perder lo que nos es grato o de no obtener lo que deseamos o de toparnos con lo que no deseamos, el dolor que naturalmente acompaña a nuestra condición y circunstancia de ansiedad y confusión y al miedo que ésta propicia y detona en el devenir de nuestra vida y de existencia en general. El dolor del cambio y la transformación, que precisamente tiene que ver con los altibajos naturales que acompañan a la vida, que tienen que ver con ese sabor que contrasta el bienestar con el dolor y el dolor con el bienestar, y que tiene que ver con pues la naturaleza transitoria de todas las cosas y la ansiedad que en nosotros genera el dolor o la conflictividad, la demanda de permanencia, sobre todos los distintos factores de la existencia, las diferentes apariencias que en su naturaleza son, operan y existen de forma transitoria. Y finalmente, lo que habíamos previamente denominado como el dolor todo presente o permeante de la existencia cíclica o de la vida condicionada, y que tiene en buena medida que ver con la estructura de los 5 agregados, los 5 skandhas,
y tiene simultáneamente que ver con el karma que nos trae y que nos impulsa hacia esta condición vital en el seno de la existencia condicionada en general, ¿sí? De esto hablamos, de hecho, la semana pasada. Hoy vamos a reflexionar brevemente acerca del sufrimiento que es propio de los diferentes reinos que caracterizan a la existencia cíclica, la vida condicionada. El Kama Dhatu, o el reino del deseo, el Rupa Dhatu, o el reino de la forma, y el Arupya Dhatu, el reino sin forma. Específicamente dentro del Kama Dhatu, o el reino del deseo, los 3 renacimientos inferiores, como también los 3 renacimientos o destinos existenciales superiores. El renacimiento en la condición de un ser paranoide, el renacimiento en la condición de un espíritu hambriento o ser fantasmal, el renacimiento en la condición de un animal, y después los 3 renacimientos superiores, el renacimiento en la condición de un ser humano, en el contexto del mismo, el renacimiento humano ausente de la apreciada plataforma que propicia y orienta al despertar de la iluminación, y aquel dotado de esas cualidades y de esas ventajas, las 8 libertades y las 10 riquezas, el preciado renacimiento humano. El renacimiento como un Ashura, o ser en contienda, un dios celoso, un titán, ¿verdad? O un semidios, como le gusten llamar. Y finalmente el renacimiento en la condición de un Deva, un ser fulgurante, cuya expresión puede ser gradualmente más y más sutil, puede verse simultáneamente dotado de un referente físico sutil y eventualmente la ausencia completa del mismo en el reino del deseo, en el reino de la forma y en el reino sin forma, ¿sí? Recuerden que el reino de la forma y sin forma es habitado tan solo por los devas, entidades de diferente condición y dimensión de sutileza, plataformas en las que la conciencia experimenta renacimiento en consecuencia primariamente de la acumulación del karma positivo, simultáneamente de la absorción meditativa o la maestría o equilibrio de la atención sostenida, ¿sí? Pero bueno, para hablar de esto vale la pena recapitular una colección de tópicos y temas centrales precisamente para esta presentación. Recuerden que desde la perspectiva de la tradición budista, nunca se pretende que nosotros abracemos estas enseñanzas o señalamientos desde una perspectiva dogmática. Finalmente, la nuestra no es una tradición revelada y por lo tanto no es una de fe, sino, como muchas veces les he compartido, pienso y siento, trátase de una propuesta de radical extracción empírica. Esto es que se basa en la evidencia que de nuestro entorno nos aportan nuestros 6 sentidos, tanto los materiales como el mental y las diferentes dimensiones de la conciencia, a través primariamente del examen de 3 diferentes dimensiones de inferencia: la inferencia lógica, la inferencia empírica y finalmente, muy importante también para la tradición budista, la inferencia por autoridad, siendo esta la que se deriva de la instrucción o los señalamientos y observaciones que nosotros recibimos de seres que se encuentran significativamente más avanzados que nosotros en el sendero evolutivo, o inclusive aquellos que han en el mismo lograr su meta o su destino ulterior, que es el Anuttara Samyak Sambodhi, la plena, completa, la superior, ¿verdad?, iluminación o el despertar, dado el hecho de que se trata de seres que han erradicado el velo de las aflicciones mentales y emocionales, que han trascendido la cognición dualista y que han cultivado el ojo de la sabiduría, pues naturalmente tenemos particular confianza en lo que ellos puedan compartir en torno a lo que han develado de la estructura y naturaleza de la realidad, y con ella también la del cosmos y de la conciencia individual. Sin embargo, y también desde la perspectiva de la tradición budista, esa inferencia, la de autoridad, no debe jamás de presentarse en
independencia de la empírica y la inferencia lógica. Las tres, de hecho, deben de estar presentes, deben de combinarse, deben de interactuar y fortalecerse mutuamente, de tal manera que propicien y detonen un entendimiento y comprensión muy profunda y dotada de lo que llamamos en el contexto de la tradición budista Shraddha, fe, que quiere decir absoluta convicción. ¿Sí? Pero la convicción, insisto, que nosotros derivamos de la inferencia lógica, la empírica y aquella que a nosotros llega por autoridad. La autoridad de quienes, aquellos que han logrado la plenitud del despertar y la iluminación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien, ahora, recordarán, la tradición budista plantea que todos los seres sensibles están formados de 5 elementos. Todos funcionan a través de 5 agregados, ¿sí? Se afirma su naturaleza fundamental, es el estado del despertar, la naturaleza búdica, la bondad básica, la mente natural, como deseen llamar o entenderla, ¿verdad? Y al mismo tiempo se expresan a través de las 5 familias búdicas, que son figuras arquetípicas, a través de las cuales nosotros pretendemos distinguir, digamos que la estructura y la orientación cognitiva, emocional y psicológica de un ser sensible en términos generales. ¿Sí? Bien, ahora, cuando decimos que todos los seres sensibles están compuestos de 5 elementos, ¿cuáles son los mismos? Bueno, lo son el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego, el elemento aire y finalmente el elemento espacio. El elemento tierra corresponde a todo lo que es sólido, el del agua, lo que es húmedo, el elemento fuego, lo que es caliente o frío, el elemento viento, lo que se mueve, o la motilidad, y el espacio que corresponde a la dimensión de la cognición o de la mente en general. También nosotros estamos compuestos, todos los seres sensibles, de lo que llamamos 5 agregados, colecciones de componentes transitorios y temporales, sobre los cuales comúnmente nosotros proyectamos la designación de la identidad personal, pero lo hacemos inconscientes del proceso a través del cual propiciamos dicha imputación y confundiendo a la misma con la estructura propia o la suma de los 5 skandhas, así proveyendo o dotando a esa identidad de realidad objetiva, cuando la misma en realidad es tan solo una designación que proyectamos sobre esa colección de componentes transitorios y temporales, físicos y mentales. Los 5 skandhas, los 5 agregados, los 5 bonches de cosas, las 5 colecciones también se les llama, porque son precisamente compuestas por elementos transitorios y temporales, son el skandha de la forma, o el agregado de la forma, el agregado de las sensaciones, el agregado de las percepciones, el agregado de la actividad formativa, y finalmente el agregado de la o las conciencias. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Bien, el agregado de la forma primariamente se refiere a la dimensión y el componente físico que caracteriza la corporeidad de los seres sensibles. Específicamente este es uno con el que cuentan aquellos que han experimentado renacimiento en cualquiera de las distintas dimensiones propias del reino del deseo o el Kamadhatu, que es aquel en donde nosotros ahora moramos y en el que hemos experimentado renacimiento, particularmente en la dimensión intermedia del mismo, que es aquella propia de la existencia humana. Pero también en el subsecuente estadio y dimensión más sutil de expresión y vida, el reino de la forma, en donde la única plataforma de expresión es la de los devas o los seres fulgurantes, aunque hay diferentes tipos de estos y dimensiones dentro del propio reino de la forma.
ellos también poseen el skandha o el agregado de la forma, aunque en ellos se manifiesta de una forma mucho más sutil que la grosa que se hace presente, por ejemplo, en el reino humano y en el reino de los animales, que son los únicos de los dos entornos vitales que nosotros sensorialmente podemos percibir. Aunque a través de la cognición mental, y especialmente una exaltada por el desarrollo de la estabilidad de la atención, o animada por algún tipo de karma excepcional, el individuo puede, en efecto, directamente percibir otras dimensiones de existencia, cualquiera entre las que acabo de mencionar, ¿no? Pero nuestros sentidos físicos tan solo pueden percibir, pues, la corporeidad propia del reino humano y del reino animal, ¿sí? Sin embargo, los devas del reino de la forma, los devas del reino del deseo y los devas del reino de la forma todavía cuentan con una plataforma física, insisto, si bien mucho más sutil que la corporeidad que tiene un ser humano, de todas maneras todavía física, ¿sí? Mientras que los seres del reino sin forma, ¿sí? Precisamente se le llama a ese entorno a-rupa, rupa forma, a no, de la no forma, pues viven y se expresan en un entorno tan sutil en donde la forma física ya no existe, en ninguna diferente expresión. En realidad, ellos tan solo poseen los agregados mentales, el de las sensaciones y sentimientos, el de las percepciones, el de la actividad formativa y finalmente el de la conciencia, pero ya no el de la forma física. ¿Sí? Bien, ahora, recordarán que los 6 reinos de la existencia condicionada se ilustran en esta famosa representación iconográfica de la rueda de la vida. La rueda de la vida, se dice, es una pintura que fue supervisada por el propio Buda histórico, quien cuestionado por un famoso rey, discípulo del Buda, quien presidía sobre una ciudad-estado en la India Media, en la época del Buda, el rey Bimbisara, que de hecho es protagonista de muchos sutras y de muchos discursos del canon budista, que éste tenía una muy cercana relación con un rey aledaño, una profunda amistad y un vínculo de ayuda y cooperación mutua. Y constantemente el uno al otro se enviaban diferentes presentes, diferentes obsequios. La tradición cuenta que en un momento determinado este rey le obsequia a Bimbisara lo que no había en su reino, una muy hermosa prenda totalmente saturada de joyas preciosas y perlas y todo tipo de fibras valiosas de seda, oro, plata y así subsecuentemente. Y cuando el rey Bimbisara pues obtiene o recibe este extraordinario obsequio, le pide a los comerciantes de su reino, aquellos dotados de entendimiento en términos de la naturaleza y valor de este tipo de objetos, les pide que evalúen, que hagan un avalúo, ¿verdad?, de esta prenda que ha recibido de este rey. Y cuando los comerciantes la observan y la examinan, se dan cuenta que es literalmente invaluable, que tan solo una de las diferentes joyas que están puestas dentro de la tela no tiene valor, ¿verdad? Es tan extraordinaria cuyo valor no puede estimarse. Y entonces el rey Bimbisara se cuenta que se siente muy conmovido por el obsequio que ha recibido de este rey amigo, pero al mismo tiempo se siente avergonzado porque piensa que no puede unilateralmente recibir un obsequio de esa naturaleza sin retribuirlo de alguna manera. Y piensa en efecto cuál sería el mejor obsequio posible. Y se le ocurre el solicitarle al Buda histórico pues su ayuda y que le aconseje en torno a lo que podría ofrecer a este muy cercano rey
amigo como pues una retribución a su extraordinaria atención. Y el rey entonces le sugiere que le obsequie algo que no será tan solo de trascendente valor en esta vida, sino en vidas futuras, ¿verdad? Y no solo eso, sino algo que le permita directamente conectarse con el camino que conduce al despertar y que en él, si el karma lo posee y tiene, detone una cognición directa de la realidad ulterior y con ello supere sus diferentes limitaciones, aflicciones mentales y emocionales. Y así se cuenta que Siddhartha Gautama, a un artista excepcional, le encomienda la elaboración del Bhava Chakra, como se le llama en la lengua sánscrita, o la rueda de la vida, ¿sí? Esta famosa representación budista que sintetiza la cosmología de la tradición, pero también pues los señalamientos primarios de lo que nos puede liberar de la existencia cíclica como aquello que a la misma nos ata. Esto es la instrucción que nos conduce a la actualización de la liberación o el nirvana, como también la instrucción que nos permite entender la naturaleza y condición del samsara. Y esta en esencia es la doctrina de los 12 eslabones del surgimiento dependiente. Esto es el eslabón de la ignorancia, que da pie al del karma, que da pie a la conciencia, que da pie al nombre y la forma, que da pie a las 6 bases sensoriales, que da pie al contacto, que da pie a las sensaciones, que da pie al deseo, que da pie al aferramiento, que da pie a la existencia y que da pie al envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Y así subsecuentemente la mecánica que ata a los seres sensibles a la existencia condicionada. En su momento hablaremos de la doctrina de esa pues cadena de los eslabones interdependientes que explica la manera en que nosotros, insisto, arribamos al samsara, pero también nos comparte pues señalamientos muy importantes de cómo podemos trascenderle. Bien, ahora, decíamos entonces que todos los seres sensibles, aquellos dotados de vida y conciencia, estamos constituidos, recuerdan, de 5 agregados. El agregado de la forma material, que es en esencia nuestro cuerpo o nuestra base fisiológica, y que, por ejemplo, en los devas y los ashuras, los titanes y los seres fulgurantes, sería un cuerpo pues de energía sutil, pero también todavía con una dimensión física, ¿verdad? Y decía, en los seres que encarnan en el reino sin forma, ese agregado no está presente, estarían presentes los últimos 4, los que comprenden a la conciencia. Después viene el agregado de las sensaciones. El agregado de las sensaciones refiriéndose a esa mecánica a través de la cual los seres sensibles podemos interactuar con diferentes apariencias y estímulos, y en nosotros se produce una respuesta directa, una respuesta no conceptual libre de elaboración, aunque todavía enmarcada dentro del contexto de la cognición dualista, de esos objetos, ¿no? Es simplemente una experiencia como muy primaria y directa de ellos, de tal manera que en nosotros surge en consecuencia una sensación agradable, una sensación desagradable o una sensación neutra, ¿sí? Pero simplemente así, de forma directa, sin mediación, la experimentamos, sin elaboración. Después viene lo que llamamos el agregado de las percepciones. El agregado de las percepciones implicará la manera en que nosotros elaboramos sobre esa experiencia muy primaria y elemental. Le enriquecemos precisamente con una variedad de diferentes observaciones y comentarios, ¿no? Esto es lo que es primero una experiencia muy primaria y directa, que es tan solo agradable, desagradable o neutra. Nosotros la vamos pues ampliando en términos conceptuales, elaborando sobre de la misma. Me parece así, me parece asado, me recuerda esto y aquello, y así consecuentemente. Luego, y por naturaleza, en consecuencia de ese tipo de cognición, comúnmente enraizada en la percepción dualista y por lo tanto la ignorancia, que nos conduce a concebir que esos objetos o apariencias, estímulos con los que interactuamos realmente existen como nosotros,
subjetivamente aparecen, dotados de realidad objetiva, identidad intrínseca y cualidades sustanciales, generamos la actividad contaminada, también los condicionamientos kármicos que nos conducen a elaborar o a fortalecer lo que llamamos la existencia condicionada. Y esto finalmente se consolida en el último de los agregados, que es el de la conciencia, que en nuestro caso, por ejemplo, los seres humanos, comprende a las conciencias sensoriales físicas y a la conciencia sensorial mental. La conciencia sensorial visual, auditiva, gustativa, táctil y olfativa, y la conciencia conceptual, mental, ordinaria y dualista. Sí, estos son los 5 agregados. El agregado de la forma física y los agregados que comprenden a la conciencia ordinaria. El agregado de las sensaciones, el agregado de las percepciones, el agregado de los condicionamientos y el agregado de la conciencia. Todos los seres sensibles tenemos estos agregados, con excepción, insisto, de los devas del reino sin forma, que carecen del agregado de la fisicalidad, pero tienen los agregados que acompañan a el aparato y la experiencia cognitiva, el de las sensaciones, percepciones, el de los condicionamientos y el de la conciencia en general. ¿Hasta aquí vamos? ¿Sí? Bien, ahora, otro elemento muy importante para poder entender la naturaleza y condición del sufrimiento de los diferentes entornos propios de la existencia condicionada es también tener presente que nuestra naturaleza fundacional es la naturaleza búdica. ¿Sí? Aquí hemos hablado acerca de cómo todos nosotros estamos dotados y somos 3 diferentes dimensiones de conciencia. Primariamente la conciencia grosa, la psique, la conciencia llamada base de la elaboración de la experiencia conceptual dualista que del mundo tenemos. También se le llama la conciencia receptáculo o bodega. Esta es una taxonomía particularmente popular dentro de la tradición de la gran perfección del budismo tibetano. Se le llama esa conciencia alaya vijñana. Vijñana es conciencia, alaya quiere decir bodega o receptáculo, en donde las semillas del karma se depositan y se proyectan de una vida a otra. Y finalmente la conciencia primigenia o la naturaleza búdica, que representa la dimensión fundacional en términos perceptual y cognitivos de todos los seres sensibles en general. La conciencia grosa es una conciencia constituida en nosotros por las 5 conciencias físicas y la conciencia mental conceptual dualista. La conciencia visual, auditiva, gustativa, táctil y olfativa, e insisto, la conciencia ordinaria, conceptual y dualista. Bien, esa dimensión de la conciencia es individual y es una dimensión de conciencia dualista y aflictiva, y es una dimensión de conciencia temporal. ¿Por qué? Porque esa dimensión de la conciencia emerge en dependencia de nuestro cuerpo. Si bien es cierto que el cuerpo no la produce, el cuerpo la influencia, el cuerpo la afecta, ¿verdad? Ahora también es cierto que esas conciencias afectan e influencian al cuerpo. De hecho, el cuerpo y esas conciencias grosas operan en íntima relación y vínculo, de tal manera que cuando el cuerpo se organiza y adviene a la existencia, consecuente de la maduración del karma que así lo propicia, también y automáticamente surge la estructura y expresión de las conciencias grosas, la psique, ¿verdad? Simultáneamente, en el tránsito del morir, cuando el cuerpo humano tiende a atrofiar y desorganizarse, esa dimensión de la conciencia que del mismo depende, que es la conciencia o conciencias grosas, también tienden a desorganizar, a debilitar y a descomponerse, de tal manera que cuando se arriba al tránsito del morir, en donde los agregados físicos que comprenden a nuestra corporeidad simple y sencillamente se colapsan, así también lo hace esa dimensión grosa de la conciencia. En consecuencia, lo que sea que hayamos cultivado a través de la misma, y que no se haya reforzado con la suficiente profundidad y habituación en la conciencia sustrato, se perderá naturalmente durante el tránsito del morir. Inclusive,
No necesariamente se tiene que esperar al tránsito del morir. Ese es el tipo y dimensión de conciencia que puede atrofiarse aún en vida cuando nosotros sufrimos algún tipo de evento o de experiencia traumática fisiológica. Por ejemplo, la demencia senil, ¿no? Que como referente físico tiene una disfunción bioquímica en el cerebro, comúnmente en las proteínas que comprenden a las neuronas y las sinapsis, las dendritas, ¿verdad? Y en consecuencia se inhabilita pues el proceso cognitivo y con ello esa grosa dimensión de la conciencia que es la conciencia superficial. Decía que es una conciencia individual porque naturalmente al emerger en dependencia de este cuerpo, pues obtiene las características temporales del mismo. Tony Karam existe tan solo en dependencia de esta base y de las circunstancias temporal por la que yo transito, ¿sí? Podría inclusive arguir que su existencia es ilusoria dado el hecho de que aún dicha identidad, que parece ser sólida y coherente durante esta vida, cambia y se transforma momento a momento, de la misma manera que lo hace nuestro propio cuerpo, cuya apariencia parece estable, cuya apariencia parece inerte y cuya apariencia parece unitaria y sólida, pero que en realidad trátase de una entidad sujeta a un proceso constante de transformación, mutación y movimiento. Y si nuestro cuerpo se encuentra en un proceso constante de transformación dinámica, pues lo que de él depende o que opera en relación e intimidad al mismo, que es la conciencia grosa, pues también y naturalmente funciona y opera de la misma manera, como una entidad en movimiento, como una entidad dinámica, una en constante transformación. Sin embargo, durante la vida, nosotros le proyectamos al agregado de la forma y la conciencia una etiqueta. Esa etiqueta es la identidad, ¿sí? Y si bien nosotros, en efecto, todos contamos con una identidad, es muy importante señalar y dilucidar la naturaleza y condición de esa identidad. Y bueno, uno de los elementos centrales de la filosofía y de del planteamiento introspectivo y contemplativo del Buda Dharma es comprender cómo la identidad que proyectamos sobre los 5 agregados o colecciones transitorios, ¿verdad?, es una identidad siempre y por naturaleza temporal y relativa. Si nosotros en contraste elevamos dicha identidad que proyectamos sobre esta colección de componentes transitorios como una objetiva unitaria y permanente, como una dotada de realidad intrínseca, estaremos distorsionando o interpretando de forma equívoca y tergiversada la naturaleza de dicha identidad. Y el conflicto de elaborar ese tipo de concepción, que en nosotros pues se establece y se consolida de forma habitual y compulsiva, es que es en consecuencia de la misma que operamos a través de pues las limitantes filtros y aflicciones del apego, de la aversión, de los celos y de la ira, ¿verdad? En otras palabras, generamos las plataformas emocionales y cognitivas que estructuran y propician a la existencia cíclica, al samsara, a la vida condicionada. ¿Se entiende eso? Bien, ahora, también nosotros estamos dotados de una dimensión más sutil, la conciencia sutil. Y la conciencia sutil, llamada en la tradición del budismo fundacional, el budismo Theravada, Bhavanga, en la literatura Pali, o se le llama en la tradición mahayana, decía Alaya Vijnana, la conciencia sustrato, la conciencia bodega, la conciencia base de todo. ¿De todo qué? De toda nuestra experiencia conceptual dualista. ¿Okay? Bien, esa conciencia no opera en dependencia del cuerpo físico. Esa conciencia opera en dependencia del cuerpo sutil, el cuerpo de energía, de prana o de vayu, el que conocemos compuesto por 4 primarios sistemas, nadi, prana, bindu y chakra. Nadi, las venas sutiles por las cuales surca el prana o la energía vital. Chakra, los puntos de saturación energética en donde esas venas confluyen y se anudan. Y bindu, las gotas o cargas primarias de energía masculina y femenina, algo así como estructuras hormonales
para poder entenderlas desde la perspectiva de una expresión más grosa física, que también determinan los diferentes procesos anímicos que activan a nuestra vida física en general. Pero estos existen como un referente más sutil que esas hormonas, aunque están emparentadas con esas funciones, y eso es lo que llamamos gotas neurales, que nosotros recibimos de nuestros padres en el momento de la concepción como especies de células madres primarias, de las cuales se deriva la totalidad del desdoblamiento del cuerpo de energía sutil y con este más tarde del cuerpo físico en general. La conciencia sutil opera teniendo como referente y base a ese cuerpo de energía. Por lo tanto, y dado el hecho de que el referente de esa conciencia no es el cuerpo físico, se dice es una conciencia que precede a la conformación del mismo y que subsiste a la desorganización de éste durante el tránsito del morir. En esa dimensión de la conciencia se depositan las semillas del karma, que a lo largo del tiempo sin principio hemos acumulado, y por tanto se dice esa dimensión sutil de la conciencia ya no es una conciencia individual, es una conciencia transpersonal. ¿Por qué? Porque trasciende la identidad temporal que nosotros atribuimos y proyectamos a la colección de componentes transitorios, a los 5 skandhas, ¿sí? Precede a la conformación del cuerpo, decíamos, subsiste a la desorganización del mismo, aunque también cambia y se transforma momento a momento. Si bien esta dimensión de la conciencia no es personal, sino transpersonal, porque trasciende el físico de esta vida, y por lo tanto la persona que se elabora e imputa con base en él, pero somos nosotros, nada más que ya no Tony Karam, porque Tony Karam solo existe con este cuerpo y en este momento, condición y circunstancia, esa conciencia sigue siendo dualista, y también es una conciencia, por ende, que sigue siendo aflictiva, y una que nos sigue atando y vinculando a la existencia condicionada. Y finalmente todos estamos dotados de una dimensión en extremo sutil de conciencia, nuestra naturaleza fundacional o esencial, denominada de diferentes maneras en la tradición filosófica budista como la conciencia primigenia, Rigpa, como la conciencia natural, Tamel Gishepa, como la conciencia búdica o la naturaleza búdica, o simplemente se le llama la conciencia del despertar. En fin, hay muchas maneras de referirnos a ella. Esta dimensión de la conciencia es enteramente distinta a las que previamente hemos explorado. La conciencia grosa o las conciencias grosas, porque estas están compuestas de las 5 conciencias sensoriales físicas y la mental, dualista y conceptual, es enteramente distinta a la conciencia sustrato. ¿Por qué? Porque la conciencia primigenia no es una conciencia aflictiva, no es una conciencia dualista, ¿verdad? Y por tanto no opera dentro del marco de referencia de esas dimensiones de la conciencia en el samsara. Durante la vida, dado el hecho de que nosotros no hemos podido estabilizar y reconocer la misma, está en todos presente, pero está en una dimensión como adormecida, digámoslo así, o obnubilada, quizá mejor, precisamente por la presencia de la conciencia sutil y de la conciencia grosa, que operan como velos que impiden el que la luz esencial de esa conciencia se manifieste. Sin embargo, no hay velo que sea del todo eficaz, y a lo largo de diferentes momentos vitales, la luz clara de la conciencia esencial se hace presente y manifiesta. Especialmente lo hace cuando la continuidad conceptual de la mente se atrofia temporalmente, lo cual en efecto la tradición filosófica y la teoría del conocimiento del budismo afirma acontece reiteradamente a lo largo de la vida, en momentos como lo son el trance entre el estado de vigilia y el sueño profundo sin sueños, en momentos tales como el estornudo, el suspiro, el bostezo, en momentos como aquellos en donde nosotros nos vemos expuestos a un estímulo particularmente sorpresivo y estridente, que nos paraliza y con ello paraliza la conciencia conceptual, ¿verdad? Lo hace también en el pico de la experiencia orgásmica, donde también la conciencia conceptual se colapsa y florece por un momento la luz clara esencial de la mente. Pero quizá el punto más claro en donde esa naturaleza se hace presente con mayor coherencia, claridad y estabilidad es en la transición del morir,
cuando por naturaleza el cuerpo se desorganiza, después se desorganiza el cuerpo sutil, y finalmente se desorganiza el cuerpo en extremo sutil, que es la estructura más primaria psicofísica que se conforma en el momento de la concepción y donde se aposta y reside la luz clara esencial de la mente, y durante la transición del morir también se quiebra, desorganiza, liberando a la naturaleza esencial de la mente, siendo esta la que abandona al cuerpo, ¿sí? La conciencia sutil, ¿verdad?, está en todos nosotros, decía, presente, pero inhibida. Pero durante la transición del morir, cuando la conciencia grosa y la conciencia sutil naturalmente se desorganizan temporalmente, entonces el proceso de la continuidad dualista conceptual de la mente se atrofia, pues la luz clara esencial de la mente se hace presente y manifiesta. Evidentemente, especialmente dentro del contexto de la tradición contemplativa del tantrismo budista, se nos ofrecen muchas herramientas que tienen por objetivo el ayudarnos a reconocer, tanto en vida como en el tránsito del dormir, del soñar, como por ejemplo en el trance de la absorción meditativa, en el doloroso trance de la muerte, o en el trance luminoso de la emergencia de la realidad objetiva durante el proceso del morir, reconocer nuestra naturaleza esencial, familiarizarnos con ella, de tal manera que la misma pues no se atrofie o no se vea inhibida, y a través de ese medio podamos, en consecuencia de su reconocimiento y estabilidad, reclamar nuestra herencia, que es el despertar y la iluminación. Ahora, la conciencia sutil no depende del cuerpo de energía y por lo tanto se define como un flujo de eterna continuidad de experiencia. Se le llama la naturaleza búdica, Tathagata Garbha, la matriz de aquellos que así se han ido, ¿verdad? Garbha, matriz, Tathagata, los que así se han ido. ¿De dónde? Del samsara, de la existencia condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. En la tradición budista nos preguntamos si nuestra naturaleza fundamental es pura o si nuestra naturaleza fundamental es aflictiva. Especialmente pertinente la pregunta porque la única condición cognitiva con la que nosotros hoy tenemos contacto o de la que tenemos noción y conciencia es la conciencia grosa, la burda. Y esta es claramente una que está temporalmente entintada de las aflicciones, como es el aferramiento, el apego, la aversión, los celos, el orgullo, en fin, todas las diferentes aflicciones. Sin embargo, aún ahí, la tradición budista investiga y se cuestiona si esas aflicciones afectan la naturaleza misma, aún de la conciencia grosa o de la conciencia sutil, y en especial de la conciencia más sutil. Y la respuesta de la tradición budista es negativa. Esto es, esas aflicciones en nosotros operan y se manifiestan de forma accidental. Son temporales, pero no son intrínsecas a la condición de ninguna de estas diferentes dimensiones de la conciencia. No pueden ser intrínsecas a la conciencia grosa porque ésta cambia y se transforma momento a momento, y por lo tanto no puede albergar a ninguna condición o cualidad que sea permanente, autónoma o independiente, porque en su naturaleza es dependiente, porque en su naturaleza emerge pues en consecuencia de la presencia de una variedad de condiciones y circunstancias, y porque como resultado de su función primaria, que es la cognición, que es un fenómeno dinámico, esta cambia y se transforma momento a momento. Si la conciencia aún grosa es impermanente, las aflicciones que le afectan tendrían que ser también impermanentes, ¿no? ¿Se entiende ese razonamiento? ¿Sí? Lo mismo puede decirse de la conciencia sutil y en especial de la conciencia en extremo sutil, a la que esas aflicciones mentales y emocionales en realidad no afectan, porque esa dimensión de la conciencia, a diferencia de la conciencia grosa y la conciencia sutil, opera y existe más allá de los referentes del tiempo y del espacio lineal. ¿Por qué? Porque el tiempo y el espacio lineal depende de la cognición dualista. Y cuando la cognición dualista, los condicionamientos dualistas cesan, pues también esos referentes primarios del tiempo y el espacio lo hacen. ¿Se entiende eso? Gracias, Linda. Entonces, en especial se dice que la conciencia primigenia, pues es una conciencia en naturaleza pura, luminosa, ausente de las aflicciones mentales y emocionales, aún las advenerizas, que afectan a la conciencia grosa y afectan a la conciencia sutil. Finalmente,
Otra línea de razonamiento que emplea la psicología budista para ilustrar ese punto de vista es el hecho de que, como la conciencia no es otra cosa que una sucesión de instantes de mera claridad y darse cuenta, momentos de luminosidad y cognoscencia, de nuevo, si la naturaleza de la mente fuera aflictiva, si nosotros fuéramos seres caídos, pecaminosos y negativos, como en tantas tradiciones religiosas e ideológicas se plantea y concibe, entonces cada instante de conciencia tendría que por definición emerger en vínculo y relación a esas aflicciones mentales y emocionales. Las mismas operarían como cualidades coemergentes y consustanciales de esos instantes de mera claridad y darse cuenta. Lo que esto en esencia quiere decir es que cada momento cognitivo tendría que aparecer en vínculo inseparable de esa aflicción. Esa aflicción estaría siempre en él presente en su sustancia mezclada, no podría verse alterada por ninguna influencia o condición, y tendría que siempre manifestarse dotada de la misma intensidad. Evidentemente esto no corresponde a la experiencia empírica que del mundo y nosotros tenemos. Si tomamos el ejemplo de una particular aflicción como la ira, es autoevidente el hecho de que la ira en nosotros no es permanente, no estamos siempre movidos, determinados o influenciados por la misma. Esto es, no siempre estamos enojados, ¿sí? Aun cuando somos presa del enojo, el enojo en nosotros no se manifiesta nunca dotado de la misma intensidad y coherencia. Varía en su intensidad y coherencia en dependencia de condiciones y circunstancias. Y finalmente la ira, pues opera y se manifiesta también en consecuencia de diferentes condicionamientos y de diferentes influencias. En consecuencia, tenemos que afirmar que nuestras aflicciones no son intrínsecas a la naturaleza de la mente, sino que más bien a estas son accidentales. Y porque son accidentales o temporales, nosotros tenemos el potencial, primero, de debilitarlas. Tenemos también el potencial de inhibirlas. Y el planteamiento más importante y central de la tradición budista es que tenemos el potencial de trascenderlas, del todo estructural y definitivamente, especialmente porque esas aflicciones mentales y emocionales no son condiciones intrínsecas ni de las conciencias grosas ni de la conciencia primigenia que existe del todo libre de las mismas. Así que todos los seres sensibles, se dice en la tradición budista, además de estar compuestos de 5 elementos, de los 5 agregados o colecciones de componentes transitorios, físicos y mentales, y además de estas 3 dimensiones de la conciencia, la grosa, sutil y más sutil, todos los seres tienen naturaleza búdica y por lo tanto todos poseemos el potencial del despertar. ¿Hasta aquí se entiende? Bien, ahora, la conciencia no tiene identidad intrínseca. Eso también quiere decir que la condición de conciencia que hoy tenemos, que claramente en nosotros emerge en dependencia del referente físico, es humana, ¿sí? Pero cuando nosotros abandonamos este cuerpo, el elemento que le aporta a esa conciencia su condición temporal humana cesa, y en consecuencia la continuidad de esa humanidad también cesa. Así se dice que en el instante mismo en que la conciencia se separa del cuerpo en la transición del morir, también deja de ser humana. ¿Sí? Es solo humana mientras se manifiesta a través del cuerpo. ¿Se entiende esa idea? Simultáneamente la tradición budista afirma que la conciencia es en realidad un flujo de eterna continuidad de experiencia, una entidad que no se crea, no tiene un principio absoluto, que no se destruye, no tiene un fin absoluto. ¿Qué quiere decir esto de un principio o fin absolutos? Bueno, querría decir que la conciencia que es algo puede emerger de nada, y querría decir que la conciencia que es algo puede desvanecer y desorganizarse en nada. La tradición budista vehementemente afirma esto como falso, no solo porque viola la integridad de la inferencia lógica, que precisamente encuentra irracional concebir que algo puede venir de nada, porque la nada solo produce algo similar a su naturaleza que es nada, y por lo tanto no puede propiciar y detonar a algo, porque algo no es nada, ¿sí? Algo no puede desvanecerse en nada porque es algo, y la nada solo se transforma en nada. Ese es el razonamiento. Pero también la tradición budista niega esa concepción, dado el hecho de que la evidencia empírica, literalmente señala
el que la mente precede a la conformación del cuerpo, puede operar en independencia del mismo a lo largo de la vida en condiciones excepcionales, especialmente vinculadas a facultades desarrolladas a través de la práctica contemplativa, y de hecho se manifiesta o continúa después de la transición del morir, ¿sí? Ahora, dado el hecho de que la naturaleza de la mente no es humana, ¿sí?, porque su humanidad depende de la expresión temporal que tiene en la conciencia grosa, se dice también que la conciencia puede experimentar renacimiento en diferentes dimensiones y formas de manifestación, ¿verdad? Que en la primera dimensión de la existencia condicionada del reino del deseo, el Kamadhatu, se le llama así porque los seres que en él habitamos tenemos como motor primario de conducta el deseo, ¿verdad? Se divide en los renacimientos inferiores y superiores. Inferiores porque en ellos las condiciones que favorecen el desarrollo evolutivo están menos presentes. Superiores porque en ellas las condiciones que favorecen el desarrollo evolutivo están mayormente presentes, ¿sí? Los renacimientos inferiores son también aquellos en donde se intensifican las aflicciones, particularmente el dolor y el sufrimiento. Y los superiores son aquellos en donde, si bien esas aflicciones no se eliminan, se manifiestan de forma mucho más benigna y suave, ¿verdad? Los renacimientos inferiores técnicamente se dividen en tres. El renacimiento en la condición de un ser paranoide, el renacimiento en la condición de un espíritu hambriento o ser fantasmal, y el renacimiento en la condición de un ser animal, ¿verdad? Y los renacimientos superiores se dividen en la condición humana, en la condición de un Ashura o titán o ser en contienda o semidios, y la condición de un Deva. La palabra la conservo porque no hay una traducción literal al español, a veces se traduce la condición de dioses, pero el problema con la noción de dioses es que nosotros asociamos esa palabra con sus referentes judeocristianos y por lo tanto no comunica ni expresa lo que por la misma entendemos en la tradición budista. La palabra que se debe de utilizar es Deva, o su traducción literal, que son los seres fulgurantes, los seres que irradian luz y claridad, porque su cuerpo sutil es un cuerpo luminoso que emite luminosidad, ¿sí? Bien, ahora, en cualquiera de estos diferentes reinos en los que nosotros experimentemos renacimiento, existe el dolor y el sufrimiento constante, incontrolable y recurrente. Y en la tradición budista se plantea esencial examinar la naturaleza y condición de cada reino para que no alberguemos fantasías en torno al que el renacimiento en esa condición nos puede liberar de los conflictos temporales por los que en la vida humana transitamos. Y que a través de ese medio nosotros fortalezcamos y exaltemos el espíritu de la emergencia, no solo en esta vida, sino en vidas futuras, y no solo con nuestra condición de vida humana, sino con la condición de cualquiera de estas distintas plataformas de vida. A cada una de ellas se arriba en dependencia de la habituación a una estructura mental y emocional. La ira, el odio y el enojo nos conduce al renacimiento como un ser paranoide. El apego como un ser fantasmal. La falta de inteligencia o discriminación o la existencia dominada por estructuras poderosamente reiterativas y habituales al renacimiento animal. El deseo al renacimiento humano. La envidia al renacimiento como un titán, y el orgullo combinado con estadios de atención exaltada, particularmente de concentración, al entorno de un Deva o ser fulgurante. De esas distintas plataformas de vida, la única que ofrece el potencial pleno del despertar y la liberación es la plataforma preciada humana. Todas las demás difícilmente propician ese desarrollo evolutivo. Tenemos que encarnar en la condición humana para tener esa oportunidad. Claro que cuando hablamos acerca de encarnar en la condición humana, no circunscriban a esa condición sola con la del Homo sapiens. La tradición budista plantearía que el Homo sapiens es una de muchas especies de vida humana, ¿sí?,
que han existido en este mundo y que existen en otros mundos. ¿Ok? Quizá hay un ser humano que tiene 8 brazos o que tiene tentáculos y no brazos, ¿verdad? Pero que desde la perspectiva budista se contemplaría como humano. ¿En qué sentido? Que cuenta con todas las condiciones que favorecen el desarrollo evolutivo. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? Este es el marco de referencia para abordar precisamente el sufrimiento que es propio y endémico a los 6 reinos. Bien, la semana que entra empezaremos por abordar el reino de los seres paranoides, el reino más primario del samsara, del reino del deseo y las limitaciones que le caracterizan. ¿Ok? ¿Vamos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ok. Pues, bueno, pues la historia cuenta que se elabora el Baba Chakra, esta rueda de la vida que sintetiza la doctrina budista, y que en el momento en que este rey la ve, porque tenía el karma de maduración para ello, como lo había adelantado el Buda, automáticamente comprendió el significado de la cadena de los 12 eslabones del surgimiento dependiente, con los que uno puede liberarse de la existencia condicionada, y tuvo una experiencia intuitiva, directa, que le condujo a la liberación. Y por lo tanto se dice que celebró enormemente y apreció de forma muy profunda ese maravilloso obsequio del rey Bimbisara y del propio Buda, que no solo le trajo pues una satisfacción temporal, como la que derivamos de los intereses mundanos, sino le liberó de la existencia cíclica. Y esa es la historia de esa famosa representación iconográfica del budismo, el Bhavana Chakra. ¿Sí? La rueda de la vida, del devenir, que es lo que quiere decir Bhavana. ¿Ok? Bueno, pues terminemos por dedicar el mérito y así desear y sentir que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres, que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones, que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe, que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir, y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Muchísimas gracias. Y bueno, pues les recuerdo de nueva vez, de lunes a jueves, nuestras sesiones de meditación. Ahora, a partir de la semana próxima, la primera semana del mes de marzo, estaremos volviendo a nuestras actividades contemplativas en Orizaba. ¿Sí? Eso quiere decir que una vez por semana estaremos auspiciando diferentes grupos de meditación presencial. Continuaremos con los grupos también virtuales, pero para los que nos deseen acompañar presencialmente existirá esa posibilidad. Esto es en Orizaba 93, como también varias de las comunidades de Casa Tibet foráneas estarán haciendo lo mismo en sus diferentes centros. Algunos ya lo hacen y otros estarán empezando ahora en el mes de marzo. Recuerden, todos los viernes, nuestro grupo de estudio del camino de vida del Bodhisattva, ahora con el tópico de la perfección de la sabiduría. Recuerden, los sábados, nuestro grupo de estudio y práctica de la ofrenda a los Yambalas, y por la noche nuestro grupo de Guru Yoga, ¿sí? Les recuerdo, este fin de semana voy a estar visitando Guadalajara, nuestro centro en Guadalajara, que es el primer centro foráneo que visito en 2 años, y voy a estar impartiendo un seminario precisamente vinculado a la cadena de los 12 eslabones del surgimiento dependiente, la mecánica que nos vincula y nos libera del samsara. ¿Ok? Pues muchas gracias y que tengan buena semana. Gracias.